muy buenas tardes o muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el lugar donde te encuentres. Muy bienvenidos una vez más a nuestro programa Encuentros. Les saluda nuevamente el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España, llenando siempre a cada persona con el agua limpia de la palabra, desde Canadá hasta el sur de Chile, oyentes a los cuales agradecemos su confianza, apoyo y seguimiento. En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, hay un tema candente que tocaremos en este programa y es el famoso tema de congregarse. Un tema sumamente manipulado, descontextuado, presionado y que ha producido innecesaria carga en la conciencia de muchas personas y precisamente con el fin de quitar esas cargas, aclarar el tema, dar luz bíblica, ayudar y dar paz a esas personas. Esa es la razón básica de haber decidido hacer este programa de hoy, entre todos los muchos temas que nos han solicitado y aún tenemos pendientes. Dividiremos el programa de hoy en varios puntos para que le sea más fácil y recordable al oyente y a la vez colocaremos los puntos y los minutos en la descripción del vídeo para una mejor consulta puntual. Precisamente para cualquier consulta, pregunta o comentarios, escríbenos nikos@gmx.es. El famoso pasaje tan manipulado y descontextuado que usan los lobos vestidos de oveja, o incluso llamémosle los ingenuos pastores ignorantes que repiten lo que les han enseñado otros, es el ya conocido pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 25, que como todos saben, el verso dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Así que, entremos en materia expositiva. Punto número 1. Todo pasaje, todo versículo y todo tema bíblico tiene un contexto anterior y posterior a él, un contexto que normalmente ignoran estos pseudopastores negociantes de la fe y buscadores afanosos de clientes religiosos para su iglesia. Contexto que ignoran intencionadamente para llenar las iglesias con la presión de ese pasaje de no dejen de congregarse, y así luego tener más cantidad de personas reunidas a quienes presionar para quitarles el dinero por medio de la segunda mentira, es decir, la presión del diezmo. Por lo tanto, primero, usan el pasaje de Hebreos para decir que no dejes de congregarte. Y segundo, usan el versículo de Malaquías para decirte, no le robes a Dios negándole el diezmo. Todo esto es un negocio fácil, de dinero abundante, tan solo con manipular 2 versículos. Y en este negocio no se pagan impuestos. Nunca fue tan fácil hacer un negocio redondo como el negocio de la religión. Pero en el día de hoy no nos centraremos en el tema del diezmo, porque para eso ya tienen en nuestro canal un vídeo del tema. Hoy nos centraremos en el tema de la manipulación del famoso versículo de no dejar de congregarnos. Continuando entonces con el primer punto del tema, de que es peligroso sacar un versículo fuera de contexto, debemos decir que este perverso arte, muy usado por los malos pastores del día de hoy, es decir, sacar algo de su contexto y hacer creer a la gente que, porque algo está escrito en la Biblia, ya por eso usted debe cumplirlo. Pero eso no es totalmente así, porque si seguimos esa línea de razonamiento, de porque algo está en la Biblia ya por eso hay que cumplirlo, entonces incluso podría llegar a haber y hacerse barbaridades. Y de hecho se hacen, si no se tiene en cuenta el contexto. Por ejemplo, si tomamos como modelo lo que hizo Judas, podríamos decir incluso que todo lo que hizo Judas como discípulo de Jesús es bíblico, porque como está en la Biblia, sabemos que Judas traicionó, mintió, robó y se suicidó. Entonces, ¿haremos todo eso también porque está en la Biblia? Bueno, tristemente sucede, porque los pastores mienten, roban y algunos incluso dicen que si uno se suicida, se va al cielo, como dicen los calvinistas. Que algo está en la Biblia no lo hace ejemplar, no significa que se tenga que hacer. Hay que ver el contexto, estimado oyente. Tenga cuidado,
porque esa es la estrategia que usan los pastores de hoy, descontextuar este pasaje de Hebreos para presionarle a congregarse y luego robarle el dinero diciendo simplonamente que está en la Biblia. Todos conocemos la famosa frase que un texto fuera de contexto es un buen pretexto. Pues en este caso y tema, el texto fuera de contexto que usan los falsos pastores con el pretexto de meter más y más personas en un local de cualquier condición moral y espiritual para luego presionar a dar el dinero es el pasaje de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Pero, ¿cuál era el contexto real de Hebreos 10:25? Veámoslo en el mismo capítulo 10, desde el verso 32 al final del capítulo, donde el apóstol dice: Recordad, hermanos, y cuando dice hermanos no se refiere a una expresión cultural, sino a gente convertida. Recordad los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados con la verdad, o sea, con la conversión, sostuvisteis gran lucha de sufrimientos. Por una parte, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo de la gente. Y por otra parte, incluso llegasteis a ser solidarios con los que estaban en una situación semejante a la vuestra. Hasta de los presos tuvisteis compasión de ellos, y también sufristeis el despojo de vuestros bienes, haciéndolo con gozo. Este es el contexto verdadero, estimado oyente, del de un grupo de algunos judíos convertidos al Mesías por medio del Evangelio, que estaban siendo perseguidos por su fe valiente. Y entonces, algunos de estos creyentes tenían un poco de miedo a congregarse, miedo a que les pasara algo, y por eso a veces no salían de sus casas o no salían de sus escondrijos para congregarse, por miedo a ser maltratados, robados, encarcelados o incluso matados, y por eso a veces no se congregaban, por temor. Pero a pesar de eso, el apóstol les anima a que lo hagan. Pero, el versículo no está hablando de personas inconversas, ni está hablando en un contexto socialmente cómodo, no. Está hablando solo de un grupo pequeño de personas verdaderamente convertidas por medio del Evangelio al Mesías, a los cuales el apóstol insta a ser valientes, a congregarse para animarse unos a otros a pesar de la persecución social. Rebobine el audio, estimado oyente, y vuelva a escuchar esto que acabo de decir. El contexto es que el apóstol estaba animando solo a un grupo de convertidos a congregarse. En cambio, los lobos de hoy animan a congregarse a todo el mundo, impíos y más impíos. ¿Ve la diferencia contextual, estimado oyente? ¿Ve que el contexto del libro de Hebreos no es el mismo del día de hoy? Por eso, ese pasaje está manipulado por los pastores lobos del tiempo presente y lo usan para presionar a la gente a congregarse y luego les roban el dinero. Punto número 2. Los falsos pastores del día de hoy meten en las congregaciones a todo el mundo, mayormente inconversos, por medio del chantaje y la presión de este pasaje de Hebreos capítulo 10, versículo 25, para meter más y más gente en el local y así luego quitarles el dinero, como ya hemos dicho. Pero no se puede meter en la iglesia gente que no haya sido convertida. La Biblia no lo permite. Repito, no se puede meter en la iglesia gente no convertida. La Biblia no lo permite. Los pastores no podemos permitir que se congregue gente en nuestras iglesias, en nuestros locales o en las casas si antes no los hemos filtrado para saber si verdaderamente se han convertido. Y eso no lo hacen los lobos del día de hoy. Pero este pastor y este ministerio sí lo hace. Este ministerio filtra a la gente e incluso si luego detectamos personas traidoras tipo Judas en nuestras congregaciones, los disciplinamos o los expulsamos radicalmente porque no queremos cabras junto con las ovejas. Por lo tanto, los pastores de hoy están aplicando mal este versículo de Hebreos 10:25, presionando a todo tipo de personas inconversas a congregarse en su local.
Por otro lado, en el libro de Hebreos, el apóstol que está animando a este grupo de convertidos a ser valientes y a congregarse para animarse unos a otros a pesar de la persecución, luego no les presiona el apóstol a dar el diezmo, como lo hacen los lobos del día de hoy. Por eso decimos repetidamente que se usa este verso de Hebreos para manipular y hacer negocio. Por lo tanto, nada de lo que sucede en el libro de Hebreos se parece al tiempo presente de las iglesias del día de hoy. En el día de hoy las congregaciones están llenas de cabras, de puros inconversos interesados solamente en arrancarle a Dios bendiciones, gobernadas por lobos, empezando por los mismos pastores. En cambio, en el libro de Hebreos se reunían solo verdaderos y auténticos convertidos perseguidos por su fe en el Mesías. Un pastor que presiona a todo tipo de gente a congregarse, asustando a la gente diciendo que le irá mal en la vida, o que no recibirán bendiciones de Dios si no se congregan, ese es un pastor perdido, es un lobo. Salga de ahí, estimado oyente. Por lo tanto, concluimos en este punto número 2 que solo debe congregarse una persona que se ha convertido por medio del Evangelio verdadero. Punto número 3. Pasaremos ahora a ver el punto número 3 y mostrar cuál es el verdadero evangelio que uno debe creer para luego poder congregarse. La Biblia presenta el verdadero evangelio como una cuestión jurídica. ¿Y por qué decimos que el evangelio es como una cuestión jurídica? Pues sencillo, porque el evangelio tiene los mismos elementos básicos que hay en una sala de justicia. En una sala de justicia hay un juez. En el evangelio, Dios es el juez. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el pecador es el delincuente. En una sala de justicia está la ley. En el Evangelio, los mandamientos de Dios son la ley. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, los pecados son la infracción de la ley. En una sala de justicia hay un veredicto. En el Evangelio, el único veredicto sobre el hombre es culpable. En una sala de justicia se imparte justicia. En el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia se desarrolla un juicio. En el Evangelio lo que le espera al hombre es el juicio. En una sala de justicia hay una condena. En el Evangelio lo que merece el hombre es la condena eterna. En una sala de justicia hay testigos. En el Evangelio, las personas que hemos ofendido son los testigos. En una sala de justicia hay un fiscal. En el Evangelio, el predicador es el fiscal. En una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio, el Señor Jesús es el abogado. Queda así demostrado bíblicamente hablando que el Evangelio verdadero es una cuestión jurídica y así debe ser predicado a los hombres para que se conviertan y entonces sí reunirse si hay un lugar idóneo de sana doctrina para congregarse. Dicho esto, el Evangelio verdadero consiste en presentar a los hombres estos elementos jurídicos que hemos dicho correctamente combinados, resumidos en 2 noticias jurídicas. La primera y mala noticia jurídica es que el hombre está totalmente condenado, primero por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace. Y también está condenado por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que el hombre es. Pero por otro lado, el hombre tiene enfrente a Dios, que es un juez santo y perfectamente justo. Por lo tanto, Dios, al ser justo, debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre. Y también debe descargar la ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Entonces, con todo esto dicho, el hombre frente a Dios tiene un grave problema. El juicio, la justicia y la ira de Dios están sobre él. Ahora, ¿cómo librarse de esta situación de perdición? Porque los pecados demandan justicia. Escúcheme bien ahora, estimado oyente. Si la justicia cae sobre el pecador cuando Dios le quita la vida, entonces está perdido y le espera la cárcel eterna. Pero, si la justicia cae sobre otro, entonces hay esperanza de salvación mientras el pecador no muere. La segunda y buena noticia jurídica es precisamente que esa justicia cayó sobre otro para que no caiga sobre ti.
En la cruz, el Padre descargó la ira sobre su Hijo para satisfacer la justicia de Dios. Justicia e ira que uno mismo merece recibir en la condenación eterna. Entonces, cuando el Padre castiga y mata a su Hijo en la cruz en lugar del pecador, de esta manera, escuche muy bien, de esta manera se cancela la justicia divina contra el hombre y se retira la ira de Dios sobre el hombre. Entonces, ¿ya estamos todos salvos porque Dios descargó la justicia y la ira de Dios sobre su Hijo? ¿Ya estamos todos salvos porque Cristo murió bajo la ira de Dios y recibiendo la justicia de Dios por nosotros? No, no y no. El universalismo no existe en la Biblia. En cambio, Dios manda ahora a todo hombre, de forma individual, dos condiciones para ser perdonado y salvado. Primera condición, que el hombre se arrepienta, es decir, que reconozca, abandone sus pecados y reconozca su naturaleza mala. Segunda condición, que crea, confíe y se apropie de esa justicia hecha en la cruz sobre el Señor Jesús, o sea, lo que hemos dicho, la buena noticia. Cuando un hombre se arrepiente de sus pecados, primera condición, y pone su fe en la justicia hecha en la cruz, segunda condición, entonces, y solo entonces, Dios lo declara totalmente perdonado y totalmente reconciliado con Dios. Por lo tanto, ahora sí, el hombre puede entrar en la gloria de Dios. Este es el verdadero evangelio, estimado oyente, el evangelio del Mesías que habían creído los hebreos y que les hacía creyentes y ahora sí les permite congregarse con otros que tenían este mismo evangelio. Porque si no has creído este evangelio que hemos resumido, no tiene sentido congregarte. Te estarías congregando con cabras, como una cabra siendo una cabra. No te congregues con alguien que no te predica este evangelio. Si no has recibido este evangelio jurídico, no ha habido conversión, y sin conversión hay camino a la condenación. ¿Qué sentido tiene entonces congregarse? Ninguno. Escucha bien, estimado oyente. Si los pastores te han predicado un método americano facilón de toma hoy una decisión por Cristo, pase al frente, repita esta oración, entréguele la vida a Dios, acepte a Jesús en su corazón, reconozca que es pecador, confiésele con su boca, arrepiéntase de sus pecados. Todo eso, en medio de un ambiente emocional, musical, manipulado con el micrófono, todo eso no es el evangelio verdadero, ni sirve para la salvación, y nada de eso vemos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, estimado oyente, no tiene sentido congregarse en ese lugar. En este ministerio estamos completamente convencidos, por evidencia objetiva, que el 99% de esta audiencia de oyentes del canal y del programa han vivido esa experiencia de un evangelio equivocado de pase al frente, tome una decisión, acepte a Jesús en el corazón, etcétera, etcétera. Y aún siguen reuniéndose en esas iglesias con este método de conversión falso americano y este evangelio no bíblico. Por lo tanto, te estás congregando inútilmente en un lugar equivocado, pagando un impuesto religioso para alimentar un lobo vividor de guante blanco que te lleva a la condenación, un ciego guiando a otros ciegos. Punto número 4. No es pecado no congregarse. Por lo tanto, sal de ahí, estimado oyente, porque como hemos dicho, no es pecado no congregarse en esos lugares. Es más, muy bueno sería que se vaciaran hoy mismo las iglesias de esos lobos y que usted no siga yendo ahí, alimentando el ego y los bolsillos de esos pastores en esas falsas iglesias, y así desmontarles el negocio de la religión. Invitamos a la gente a abandonar las congregaciones falsas pentecostales, adventistas, mesiánicas, unicitarias, calvinistas, luteranas, católicas y cuantas iglesias predican este evangelio falso de pase al frente, repite una oración, acepta a Jesús en el corazón. E incluso también muchas iglesias bautistas basadas en la falsedad de la oración del pecador. Salga de ahí, no vaya nunca más y tenga paz. Si se marcha y abandona esas congregaciones, no estará pecando.
Es mejor estar solo que mal acompañado, y estar mal enseñado y aun encima robado. Es mejor no congregarse en esos lugares. No se congregue solo para hacer sociabilidad, o para no sentirse solo, o por sentirse culpable si no va a cumplir con el ritual de toda la vida de reunirse los domingos, de cantar y emocionarse con el ambiente, para quitar su conciencia. Eso no es correcto delante de Dios, estimado oyente. Rompe con todo ese protocolo religioso de congregarte a presión. No necesitas reunirte a cantar si no te has convertido por medio del Evangelio que hemos dicho hace un momento. Y si quieres saber si te has convertido, si quieres saber si estás en una iglesia falsa, si quieres saber si el pastor que tienes es falso, si quieres saber si la doctrina que tiene es falsa, y quieres ser probado, ayudado y filtrado en tu fe, escríbenos. Si solo eres un asistente moralista que busca solo congregarse interesado en la bendición de Dios, escuchando a un falso pastor que solo predica Biblia como una excusa y anzuelo para meterte en su iglesia, entonces escapa de ahí cuanto antes. No te reúnas más, no te congregues más en ese lugar. Y no lo digo yo solo, lo dice la Escritura. El Señor dice, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17, «Salid de en medio de ellos, apartaos de ahí», dice el Señor. Los lobos utilizan falsamente el verso de Hebreos para congregar a la gente, y nosotros usamos el verso de 2 de Corintios para hacer salir de esas congregaciones a la gente. Dios no manda que te congregues en esos lugares emocionales, materialistas, moralistas, de música moderna mundana, dirigidos por lobos negociantes motivadores de la fe de la prosperidad, vividores de la buena vida, ladrones de guante blanco, lugares de gente mal vestida, bailes, luces y música moderna. No es obligación congregarse en cualquier lugar y a cualquier precio. Congregarse es un mandato que solo se cumple si se puede, si hay un pastor correcto, de doctrina correcta, de evangelio correcto y con otros hermanos convertidos correctamente. Porque si no hay todo esto, entonces no tiene que congregarse, estimado oyente, porque no se estarían reuniendo las características del versículo y del contexto de Hebreos capítulo 10, versículo 25. Punto número 5. Evidentemente, hay muchos lugares donde la gente no puede congregarse, porque viven solos, en lugares donde no hay otros convertidos, o son lugares de persecución, o viven en zonas aisladas, lejanas, o no hay iglesia local verdadera con pastor verdadero de doctrina y evangelio verdadero. Si las bendiciones de Dios vienen por reunirse, entonces sería una injusticia para aquellos que no pueden hacerlo, porque no tienen iglesia, porque viven aislados o porque están en países de persecución. Es pura lógica. Si no hay lugar idóneo, uno no se puede reunir. El tema de congregarse es igual que el mandato del bautismo. ¿Hay que bautizarse? Sí, claro. ¿Hay que reunirse? Sí, por supuesto. Pero, no a cualquier precio y en cualquier lugar, con cualquier lobo y de cualquier forma no bíblica. Si no te congregas ni no te bautizas porque no se puede, no pecas. Bautismo y congregarse son dos mandamientos similares que deben cumplirse solo con determinadas condiciones bíblicas, y las tres condiciones son: conocer el evangelio verdadero, haberse convertido y que haya un lugar de congregarse bíblico. Sin esto, por 1000 veces que te bautices o por mucho que te congregues, no te vale de nada. Es más, estarías desagradando a Dios. Sería absurdo y una injusticia, como ya hemos dicho, de parte de Dios, que Él te mande congregarte y no haya dónde hacerlo. Por eso, uno se congrega si se puede congregar, si se ha convertido, si hay un local de sana doctrina, si allí se predica el evangelio verdadero, si es un lugar donde no se predica a favor del divorcio, donde no se exija el diezmo, donde no prediquen las mujeres, que tenga doctrina trinitaria y el pastor huela a oveja.
Hágase un examen de fe, estimado oyente. Así como se hace de vez en cuando un examen de su salud, haga también un examen de su salud espiritual. No le vendría mal hacerlo y confirmar así su conversión, confirmar que el lugar, el pastor y la doctrina que está recibiendo y creyendo es saludable y bíblica. Reunirse a cualquier precio y en cualquier lugar es una mentira que solo beneficia a los lobos vividores. La Biblia no manda que se congreguen las cabras, manda que se congreguen solo las ovejas. Repito, la Biblia no manda que se congreguen las cabras, manda que se congreguen solo las ovejas. Es más, el pastor debe separar las cabras de las ovejas, y para ser ovejas se necesita un buen pastor, de buena doctrina, buen evangelio, correcta conversión, buen testimonio de la oveja y haber dado el supuesto convertido evidencias de conversión. Piénsalo. Lo prioritario no es congregarse, ni cantar, ni recibir una prédica, ni llorar, ni emocionarse, ni levantar las manos los domingos. Eso no es lo prioritario, ni salva a nadie. Lo prioritario es la conversión verdadera por medio del verdadero evangelio que repetiremos hasta el cansancio, que conste en acta. Punto número 6. Hablaremos de Isaías capítulo 1, versículo 11 al 18. En el punto número 6 vemos en la Biblia precisamente un ejemplo claro de lo inútil que es congregarse sin haberse convertido y sin haber arreglado las cuentas con Dios. Vayamos a ver las increíbles similitudes que hay entre las reuniones y congregaciones del pueblo de Israel en el libro de Isaías y las reuniones y congregaciones eclesiales del día de hoy. Analicemos verso a verso de forma parafraseada, viendo las palabras claves de este texto de Isaías capítulo 1, que se aplicarían a la perfección en nuestros días. Verso 11. Dice el texto: ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de ellos, no los quiero ni ver. ¿No sucede eso en el día de hoy en las iglesias, estimado oyente, que uno ofrece a Dios reuniones, servicios, sacrificios, horas de trabajo, diezmo, primicias, ropa, donaciones, horas, vigilias, esfuerzos personales, sacrificio familiar, cánticos, alabanzas, tiempo y tiempo en la iglesia, etc.? Pero Dios dice: no los quiero, me hastían. Yo no te he pedido eso. ¡Wow! Se debería leer más este pasaje de Isaías en las iglesias del día de hoy. Versículo 12. ¿Quién os pide que me traigáis todo eso en vuestras manos cuando en realidad venís a presentaros delante de mí pisoteando mis atrios? ¿Se da cuenta qué reproche y qué frase tan fuerte le dice Dios a las personas religiosas que van a las reuniones y viven una vida luego semanal apartada de Dios, o incluso se creen del pueblo de Dios pero no lo son? ¿Se ha dado cuenta de la intensidad de este pasaje? ¿Lo conocía, estimado oyente? ¿Se lee en su iglesia de la prosperidad este pasaje que es tan similar y exacto a lo que se vive hoy en las iglesias? Mire el concepto y el pensar de Dios para las iglesias del día de hoy, en este verso. Dios está reprochando las reuniones de esas congregaciones donde no se predica la verdad. Versículo 13. No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. La convocación de reunión de asambleas no lo puedo soportar. Son solo maldad vuestras fiestas solemnes ante mí. ¿Se da cuenta qué lenguaje del texto bíblico tan radical?
Se da cuenta el sentir del Señor sobre las reuniones de los no convertidos de aquel entonces, que son iguales a las del día de hoy en las congregaciones, y de esos pastores que son solo como lobos que solo reúnen cabras en sus rediles para cantar, ofreciendo incienso irregular. Se da cuenta de la fuerza y similitud con el día de hoy que tiene este texto tan extenso y tan detallado. ¿Lo había leído alguna vez, estimado oyente, usted que se congrega presionado en esas iglesias de lobos? Los lobos no leen este pasaje en sus iglesias porque no les conviene. Versículo 14. Vuestras fiestas solemnes, mi alma las aborrece. Me son una carga y estoy cansado de soportarlas. Siga prestando atención, estimado oyente, usted que está atado a esas iglesias de lobos. Mire lo que dice el Señor. Mire qué palabras tan fuertes usa. Mire cómo desmonta lo que tiene apariencia de religioso y de bueno. Mire cuántas congregaciones cerradas, ciegas e inútiles, que Dios no les recibe nada de sus oficios religiosos, ni cánticos, ni sacrificios de alabanza, ni fiestas, ni nada, porque la mayoría, por no decir todos, desde el pastor hasta el último de la fila en esas congregaciones, no están convertidos, y Dios les dice estos pasajes de reproche. Lea bien, estimado oyente, el pasaje, repáselo, abra los ojos y los oídos, vea la verdad, compare este texto con su iglesia y verá cómo Dios aborrece todos esos lugares que tienen apariencia de piedad y de bondad. Calvinistas, pentecostales, mesiánicos, adventistas, luteranos, católicos, unicitarios, testigos, mormones y cualquier otro grupo falso religioso con otro evangelio diferente, no jurídico, con pastores falsos, con métodos de conversión falsos, divorcistas, ladrones del diezmo, donde predican las falsas pastoras. A todos esos les va dirigida estas palabras de Isaías. En el tiempo del pueblo de Israel sucedía lo mismo que hoy. Todos esos impíos que iban al templo a congregarse, Dios les dice: no me vale de nada lo que haces. Por eso, la Biblia, la palabra de Dios, es tan actual, estimado oyente. Este pasaje de Isaías capítulo 1, del 11 al 18, es una bomba para las congregaciones del día de hoy, que son exactamente iguales a las congregaciones del pueblo de Israel de hace 2700 años atrás, porque el corazón del hombre es igual por generaciones. Fíjese bien lo que viene ahora. Verso 15. Cuando extendéis vuestras manos hacia mí, yo escondo de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multiplicáis vuestras oraciones, yo no las oigo, porque vuestras manos están llenas de pecados. ¡Qué versículo fuerte! ¿Se da cuenta de la similitud de este texto con cualquier congregación del día de hoy? ¿Se da cuenta, estimado oyente, qué actual y eficaz es la palabra de Dios? Hoy en día miles de personas levantan sus manos llenas de adulterio, inmoralidad, divorcios, falta de conversión, robo, manos cargadas de pecados, levantadas al cielo. ¿Cuántas oraciones se hacen y han sido hechas en esas iglesias llenas de cabras y llenas de lobos, con miles de oraciones que han sido rechazadas en el cielo? Así están hoy esas congregaciones donde se reúne la gente. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 17, repetimos: salid de en medio de ellos y apartaos de ahí, dice el Señor. Más claro, imposible. No hay que reunirse en esos lugares. Hay que salir de esos lugares. Y luego hay que convertirse por medio del verdadero evangelio. Luego ya se verá si hay un lugar donde congregarse, y si no lo hay, no importa. Esta gente del libro de Isaías se congregaba para nada, era algo inútil. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Piense y medite el texto. Verá que es exactamente igual en el día de hoy que en el libro de Isaías. Mire qué frases tan idénticas, aplicables al día de hoy, y vemos en cualquiera de estas iglesias modernas.
llenas de perdidos exaltados, llorando, gritando, levantando las manos, adorando, orando, pero no a Dios, claro. Abra los ojos, estimado oyente, salga de esas iglesias. Es mejor estar solo que ofender a Dios. Y si alguien me está oyendo y este mensaje le está tocando, deje esas iglesias. Y para terminar, veamos la orden de Dios en el verso 18. Venid, venid a mí, dice el Señor. Hagamos cuentas. Si vuestros pecados fueran como el rojo fuerte, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren como la púrpura, entonces vendrán a ser como blanca lana. Puede ver, estimada audiencia, que lo primero que Dios busca es que se arregle el problema de los pecados y no que usted vaya a congregarse para pedirle cosas a Dios. Lo que usted tiene que pedirle no son bendiciones, sino que lo que usted tiene que hacer es venir y hacer cuentas con Él. En el Antiguo Testamento se arreglaban los pecados por medio de la expiación, donde la justicia que demandaban los pecados le caía a un cordero inocente. Los pecados no se arreglan simplemente con pasar al frente y arrepentirse y confesarlos y pedir perdón. ¡No! Los pecados solo se perdonan si antes se hace justicia de ellos por medio de una expiación. De la misma manera, estimado oyente, en el día de hoy, el Nuevo Testamento nos dice que en la cruz se hizo expiación por tus pecados de color púrpura, es decir, se hizo justicia por causa de tus injusticias. Por lo tanto, cuando reconoces tus pecados y los abandonas, primera condición, y cuando te apropias de la justicia en la expiación de la cruz, segunda condición, entonces tus pecados serán perdonados. Así es como se hacen cuentas con Dios en el día de hoy, por medio de la expiación de la cruz. Eso es el Evangelio. Así que, vaya a su habitación, estimado oyente. Póngase de rodillas, descálcese en reverencia al Señor. Reconozca sus pecados, confiéselos allí uno a uno, tómese su tiempo. Esa es la primera condición que Dios pone. Y apropiese de la justicia que le cayó al Señor Jesús por todos sus pecados, por todas sus injusticias, segunda condición. Y luego dele gracias a Dios por haber escuchado este mensaje de verdad. Y si quiere, cuéntenoslo. Y hasta aquí, estimado oyente, lo suficiente del tema del día de hoy. Nos hemos extendido un poco, pero era necesario. Si usted ha soportado prédicas soporíferas y extensas de lobos, entonces podrá también soportar esta prédica verdadera. Para más consultas, comentarios o preguntas, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad del tema, una voz que clama en el desierto, el pastor Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Que conste en acta. Hasta nuestro próximo programa, Encuentros.